El año 2014 presenta múltiples retos que el próximo gobernante deberá asumir con el fin de reactivar la economía costarricense. Son varios los obstáculos a esta reactivación que se han venido arrastrando desde anteriores administraciones y hoy, en plena campaña electoral, cada partido político propone sus propias soluciones ante estas barreras a la aceleración productiva del país. Uno de los problemas que aún no se tiene solución es el del déficit fiscal, que sigue acechando el balance económico del país, haciendo que la deuda del gobierno central siga creciendo sin control. Para este año, el Banco Central prevé que el déficit podría llegar al 5.8% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de que el nuevo gobierno tendrá luz verde para emitir $1.000 millones en bonos de deuda externa, esto funcionará solo como una medida a corto o mediano plazo. Otro de los retos es el del Banco Central de mantener la inflación baja, similar a como cerró el 2012, es decir, 3.68%, la más baja en 42 años. Esto es un reto, pues lograrlo depende tanto de las maniobras del central como de la solución al déficit fiscal por parte del gobierno. Asimismo, hay temas sociales en los que la economía repercute. Por ejemplo, el problema del desempleo, el cual, según la última encuesta nacional de hogares, su tasa fue de 8,5% en el 2013, casi 2 puntos porcentuales más que el promedio en América Latina. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el pasado diciembre recortar su plan de estímulo monetario a través de la compra de bonos hipotecarios y del Tesoro. Tras conocer la medida, Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, ha expresado que es posible enfrentar una depreciación leve del tipo de cambio durante los próximos meses. ¿Cómo planean los partidos políticos enfrentar estos obstáculos en un eventual gobierno? Balance y profundidad sobre el tema esta semana en Sobre la Mesa. Bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa, cada vez más cerca de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo. Y como siempre aquí en nuestro programa tratando de tenerles información de interés de cara a estas elecciones para que usted tome una decisión informada. La semana pasada tuvimos un programa dedicado al tema de las políticas, de las propuestas de los partidos políticos, de los partidos en el tema de seguridad social, que nos parecía un tema muy importante de cara a las elecciones, y también hay otro que es el de reactivación económica, como ustedes pudieron ver en el reportaje, que también nos parece retador de cara al próximo gobierno que tengamos. Hoy vamos a conversar entonces sobre las propuestas de reactivación económica de los partidos políticos. El Semanario Universidad de esta semana nos tiene un reportaje especial preparado por el periodista Javier Córdoba, quien nos acompaña hoy aquí en Sobre la Mesa, y le damos la bienvenida. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, buenas noches. Javier, tal vez empezamos hablando sobre el diagnóstico que hacen los partidos políticos. ¿Qué diagnóstico hacen? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre ellas? Bueno, en este análisis que hicimos en el Semanario Universidad esta semana, trabajamos sobre la propuesta en el tema de reactivación económica de 5 partidos, ¿verdad? Del PAC, del Partido Frente Amplio, del Partido de Liberación Nacional, del Movimiento Libertario y del Partido de Unidad Social Cristiana, revisando un poco sus programas de gobierno, sus propuestas, y conversando también con los asesores económicos de cada candidato en el tema. Para empezar, encontramos que hay gran coincidencia, ¿verdad?, entre los partidos sobre los problemas que son necesarios, que el país necesita atender si pretende tener una reactivación de su economía en los próximos años, ¿verdad? Temas como el déficit fiscal que se mencionaba anteriormente, tema como el tema de los impuestos, el tema del tipo de cambio, el impulso al sector agropecuario, el impulso a las MIPYMES, la inversión pública. Lo que diferencia un partido de otro es la forma en que se abordan cada uno de estos elementos
y sobre todo el nivel de intervención que tendría el Estado en cada uno de los eventuales gobiernos de estos partidos. ¿Hay diferencias significativas en cuanto a los planteamientos de hace 4 años, las elecciones pasadas? Sí, encontramos sobre todo que si lo comparamos con hace 4 años, había una gran ausencia en el tema fiscal, ¿verdad? Teníamos a don Otón Solís, que era como el que más insistía en el tema de la necesidad de cubrir el déficit que se había generado después de la crisis del 2006, de 2009, perdón. Pero en los demás partidos, como que el tema de nuevos impuestos y de cómo atender el déficit estuvo bastante ausente. En esta ocasión, prácticamente todos los partidos, de una u otra manera, abordan la necesidad de cubrir ese déficit fiscal con diferentes estrategias, ya sea con nuevos impuestos o pues con modificaciones a los actuales impuestos, buscando un mayor dinamismo de la economía. Bien, precisamente déficit fiscal es el primer gran tema que ustedes seleccionaron, y quisiera que viéramos las propuestas por partido. El PAC. A ver, para el PAC, tal vez quisiera empezar señalando que prácticamente todos los partidos consideran que el déficit fiscal se puede reducir y manejar en niveles de entre el 1 y 2%. ¿Verdad? Como escuchábamos anteriormente, se proyecta que para finales de este año puede llegar ya casi al 6%, que es un nivel bastante alto, pero no hay una pretensión de los partidos de llevar ese déficit a cero. Ahora bien, estrategias que proponen los partidos, por ejemplo, el PAC propone que se revise el gasto para que sea más eficiente. Propone, obviamente, que es una propuesta generalizada también en los demás partidos, mejorar la recaudación, revisar los sectores que tienen mayor evasión. Por ejemplo, el libertario señala muy puntualmente el tema de los profesionales liberales, ¿verdad? Que tienen un porcentaje muy alto de evasión. En el caso del Frente Amplio, ellos tienen como meta aumentar, y yo creo que es uno de los más claros en este aspecto, de aumentar la carga tributaria del país de un 13 a un 18%. ¿Verdad? Esto significa que el país, que la carga de impuestos que pretende crear este partido si llegara al gobierno es bastante importante. Si consideramos, por ejemplo, que la anterior propuesta de reforma fiscal alcanzaba apenas un 2,3, 2,5% del PIB, ¿verdad? Es casi que el doble. En el caso de Liberación Nacional también plantea que se recojan mejor los impuestos, que se gaste mejor, que revisar los gastos superfluos, etcétera, etcétera. También plantea la creación de una agencia nacional tributaria, ¿verdad? Para profesionalizar el tema de la recaudación. En el caso del movimiento libertario, la atención de este déficit no está tanto en el tema de crear nuevos impuestos, porque ellos no los plantean algunas modificaciones, como por ejemplo el pasar el impuesto de ventas a un IVA, pero reducirle el porcentaje, no el actual 13% que tenemos, sino un 10%. Y ellos consideran que promoviendo un crecimiento económico del 7%, que es el más alto, por cierto. Que es el más alto entre todos los partidos. El resto de los partidos cree que el país necesita crecer a un promedio de un 5% por año más o menos. El libertario pretende que un 7%. Entonces ellos creen que el crecimiento económico, pues tan acelerado, pero en realidad es una cifra bastante alta, ayudaría a que los ingresos del fisco aumenten y reducir, obviamente, el déficit fiscal. Hay un vacío en cuanto a impuestos por parte de la Unidad Social Cristiana en el tema. Sí, al menos en lo que es en el documento, en el planteamiento, no se ve que se hable de nuevos impuestos. Para esta edición nosotros intentamos hablar obviamente con un economista de cada partido. Unidad Social Cristiana no nos remitió a ninguna persona con la que pudiéramos conversar al respecto, pero al menos en el documento que nos enviaron sí no aparece, pues no hay un planteamiento de nuevos impuestos tampoco. Ok, y todos IVA, ¿verdad? Y generalizado la intención de los partidos de convertir el impuesto de ventas en un IVA, ¿verdad? Ampliando la base gravable, ¿verdad? La cantidad de productos que cubriría este impuesto, pero no todos consideran que sea necesario subir el porcentaje que se cobra actualmente. Educación, salud se quedan por fuera, exactamente. Y también lo que más nos llamó la atención en este tema es que los partidos están renuentes a decir que van a presentar un paquete de impuestos, ¿verdad? Precisamente ese es el titular del... Que ese es el título del artículo que hicimos esta semana, donde los partidos lo que dicen es que ellos pretenderían ir impulsando reformas a cada impuesto, reformas al impuesto de renta, reformas al IVA, ¿verdad? Las diferentes reformas, pero de una en una. Por ejemplo, el Frente Amplio dice que está interesado en hacer un gran diálogo nacional y con los diferentes sectores antes de presentar sus propuestas, pero también las iría presentando de una a una.
Esto pues parece que es una lección aprendida, ¿verdad?, de los partidos políticos ante lo que ha pasado con los anteriores paquetes tributarios, que se estancan en la Asamblea Legislativa y que las propuestas que sí tienen consenso se pierden o se quedan en el camino por aquellas en las que no hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas. ¿Tipo de cambio? El tipo de cambio, que es una de las preocupaciones de sectores como el exportador y el turismo, ¿verdad? Claro. Esto porque estos sectores pues reciben sus ingresos en dólares, mientras que sus gastos siguen en colones y van en aumento conforme aumenta la inflación. Aquí general partidos como el PAC, como el Frente Amplio, como el Partido de Liberación Nacional pretenden mantener el actual sistema de bandas cambiarias. Por ejemplo, incluso Liberación Nacional habla de que podría estrechar la banda, ¿verdad? Actualmente tenemos un tipo de cambio con un piso, con un techo. Liberación pretendería estrechar esa banda a unos 700 colones en el techo y unos 550 colones en el piso para ayudar, ¿verdad?, un poco a estos sectores, para reconocer también el tema de que el valor del dólar, el valor real del dólar puede estar en el país sobrevolado más o menos un 30%, según nos comentaba uno de los economistas. El PAC haría un ajuste aproximadamente del 30%. El Frente Amplio habla de que podría intervenir en las bandas para colaborar con estos sectores si fuese necesario. El Movimiento Libertario, por el contrario, dice que el dólar es un precio más y que ellos no verían necesidad de intervenir si no es intrabanda. O sea, si el precio del dólar dentro de la banda fluctúa mucho, ellos intervendrían, pero en este momento no ven necesario. Y como decía don Telmo Vargas en el artículo, pues estos sectores tienen que aguantar el aguacero porque no va a haber ningún tipo de subsidios para los sectores, y tienen como meta a un largo plazo pues implementar el tema de la flotación administrada, ¿verdad?, de liberar el tipo de cambio de estas bandas, lo mismo que el Partido de Unidad Social Cristiana, que sí menciona específicamente que pretende avanzar hacia el mecanismo de flotación administrada. Bien, sector agropecuario, inversión pública y MIPYME son los ejes que vamos a dejar para la segunda parte de esta exposición. Estamos en Sobre la Mesa analizando las propuestas de los partidos políticos en el tema de reactivación económica. Quédese con nosotros, ya volvemos. Agradecemos su compañía aquí en Sobre la Mesa. En nuestro programa de hoy estamos con el periodista Javier Córdoba Morales del Semanario Universidad, analizando las propuestas de los partidos políticos en el tema de la reactivación económica. Y bueno, vemos en este reportaje del Semanario Universidad de esta semana que los partidos ponen su mira en la reactivación de sectores de la economía tradicional que han quedado relegados, y uno muy importante es la agricultura y la industria local. ¿Qué propuestas tienen los partidos políticos para reactivar el sector agropecuario tan abandonado que todo el mundo menciona que está? Claro, aquí primero apuntar que en general los economistas de los partidos reconocen que hay un sector de la economía que no ha tenido el mismo dinamismo que otros sectores, como el exportador, sobre todo el de zonas francas, ¿verdad? Entonces ven muy importante el reactivar este otro motor que tiene nuestra economía, que tiene que ver con el sector interno, con la producción interna, el sector agropecuario, las empresas nacionales. Y en este sentido, por ejemplo, el PAC nos mencionaba el tema de proponer un plan de seguridad alimentaria, que el Frente Amplio tiene un planteamiento parecido en cuanto a la necesidad de que el país defina cuáles son los productos agropecuarios que desea producir para su alimentación, para su consumo, y por supuesto definir cuáles también son la estrategia para vender productos en el extranjero. En estos temas se repite mucho el asunto de la capacitación, de la transferencia tecnológica. En el caso de Liberación Nacional habla de la creación de una Agencia Nacional de Productividad e Innovación, ¿verdad?, que suena parecido a lo que en su momento se planteó como un Ministerio de la Producción que tuvo el gobierno de Óscar Arias, que duró bastante poco. Proponen la creación de 4 polos de desarrollo en zonas rurales, ¿verdad?, en la zona norte, en la zona sur, en Limón y en Punta Arenas. El Frente Amplio habla del tema del reordenamiento de tierras, ¿verdad?, el ponerle atención al asunto de las tierras ociosas
y dar acceso a los campesinos a la tierra, el restablecer programas de capacitación, de transferencia tecnológica, como hablamos anteriormente. En general, todos los partidos hablan de reformar el sistema de banca para el desarrollo, consideran que estos sectores como el agropecuario necesitan un acceso real al crédito. Las diferencias ahí son varias, ¿verdad? Por ejemplo, hablan del tema de la garantía, ¿verdad? Por ejemplo, el seguro de cosechas también, que es muy importante. En el caso del libertario habla de la necesidad de eliminar regulaciones, ¿verdad? Ellos consideran, en general en su planteamiento, el tema de quitar trabas burocráticas es bastante importante, apoyo a la Feria del Agricultor. Similar es el asunto en el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Que propone transferencia tecnológica, apoyo directo a los productores. Y hablan, por ejemplo, el PAC de evitar el dumping social, ¿verdad? A la hora de que, si el país va a comprar productos para su alimentación en el extranjero, tratar de evitar de que no sean de países en los que no se pagan salarios mínimos, en los que se evitan cargas sociales, ¿verdad? Que tienen bajos costos, pero porque su población no recibe los beneficios que debería recibir en materia de garantía social, ¿verdad? En inversión pública, pues es bastante obvio que todos van a tener un programa de inversión pública, lo que varía es cómo, ¿verdad? Claro. Si con endeudamiento o con recursos del Estado o concesión. Aquí, exactamente, cuando hablábamos con los economistas de los partidos, le planteábamos, bueno, ustedes hablan de un paquete, de un plan agresivo de inversión en obra pública, pero al mismo tiempo tenemos el problema que hablábamos anteriormente del déficit fiscal, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo hacer tanta obra pública sin plata? ¿Verdad? Eso fue uno de las preguntas que les hacíamos. Bueno, por ejemplo, el PAC considera que en este momento hay todavía algún espacio para el endeudamiento, eso considerando que las condiciones de la economía internacional no varían muy abruptamente y que las tasas de interés en el exterior no empiecen a subir, ¿verdad? Ahí hay como ese riesgo. Y el Frente Amplio plantea abiertamente la necesidad de invertir más en infraestructura, pero que lo haga el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eliminando los consejos como el CONAVI, como el COSEBI, ¿verdad? Reuniendo de nuevo todos estos consejos en el MOP y que sea básicamente el MOP el que ejecute las obras. Ellos derogarían la ley de concesiones. Liberación Nacional plantea un asunto más mixto, ¿verdad? Pues sí, hablan de la reactivación de la capacidad del MOP de hacer obra pública, pero también pues recurrirían a la figura de la concesión de obra pública para ejecutar proyectos grandes, sobre todo. En el movimiento libertario ellos hablan básicamente de obra pública, de concesión de obra pública, perdón. Consideran que el mecanismo se ha utilizado mal y que se ha desprestigiado por eso, porque se ha utilizado mal. Pero en este tema los libertarios lo que consideran es que las obras que se vayan a emprender no deberían cargarse al fisco, sino pues a los usuarios directamente, ¿verdad? Como se hacen este tipo de figuras. Y el PUSC habla también pues de un plan de inversión de obra pública combinando las figuras de la concesión con la ejecución desde el Estado. Micro, pequeñas y medianas empresas es el último eje del análisis del semanario. Aquí las empresas, igual, parecido que en el sector agropecuario se habla de apoyos directos a las empresas, de mejora en el acceso al crédito, ¿verdad? Que ha sido un tema importante para las MIPYMES. Recordemos que las MIPYMES en el país tienen bastantes problemas para sobrevivir en el tiempo, ¿verdad? Se crean muchas empresas, pero también se pierden muchas en el camino porque las condiciones son bastante difíciles. Aquí, por ejemplo, partidos como Liberación Nacional habla del tema de banca para el desarrollo, de crear programas para emprendedurismo, de apoyo directo a las pymes. El libertario habla nuevamente de eliminarle las trabas, de los requisitos para el crédito, ¿verdad? En el Frente Amplio hablan sobre todo el apoyo a pequeñas empresas, de las empresas de la economía social, de cooperativas, ¿verdad? Este tipo de emprendimientos más sociales. De capacitación tecnológica, hay un detalle interesante en el Frente Amplio que hablan de apoyos estatales para que este tipo de empresas puedan cumplir con las garantías laborales, ¿verdad? Que de hecho en las MIPYMES se da mucho que no todas tienen la capacidad como para pagar salarios mínimos, pagar seguros, ¿verdad? Entonces que ellos consideran que es importante que estos emprendimientos existan, pero que el Estado los apoye si no pueden cumplir con las garantías laborales, porque los trabajadores necesitan pues condiciones dignas de trabajo, ¿verdad? Y similar en el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad?
desarrollar capacidades de las empresas para la exportación, o sea, que no se centren solo en el mercado interno, programas de emprendedurismo. En general, las medidas aquí son muy parecidas al libertario, que sí habla más de la eliminación de trabas y consideran que con eso las empresas pueden caminar, ¿verdad? Bien, Javier, en el próximo bloque vamos a tener, como siempre, un análisis aquí sobre la mesa de lo que son estas propuestas, de lo que hemos conversado. Pero quisiera que desde su perspectiva de periodista me cuente un poco qué impresión le dejaron estas propuestas. En términos generales, pese a que los candidatos hacen mucho ruido y se atacan mucho y ¿verdad?, tratan de marcar mucho la diferencia entre sí, a la hora de que hablamos de estos temas, pues los abordajes no siempre son muy distintos, ¿verdad? En general hay muchas coincidencias, que yo creo que eso puede ser un punto importante si pensamos que la próxima Asamblea Legislativa no va a haber una mayoría absoluta de ningún partido, entonces habrá que buscar estos puntos de encuentro precisamente para tratar de impulsar las medidas que el país necesita para la reactivación. Pues sí hay niveles de intervención estatal y niveles en las medidas en que cada uno de los partidos pretende tomar, pero en general parece que el diagnóstico del país estaba bastante claro y que lo que se necesita es que alguno de estos partidos, si llega al poder, pues tome las medidas necesarias que el país necesita. Bien, gracias Javier por habernos acompañado hoy en Sobre la Mesa, un honor tenerte por acá. En el próximo bloque, como les dijimos, vamos a tener unos destacados panelistas con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Lo invitamos, por supuesto, a comprar la edición de esta semana del Semanario Universidad, ya sea comprarla en el físico o en su sitio web semanario.cr.ac.cr. Estamos en Sobre la Mesa. Hoy, si nos ve jueves, estamos en vivo desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos en la segunda parte del programa el día de hoy, dedicado a conversar sobre el tema de la reactivación económica. Ya en una primera parte conversamos en este caso con el Semanario Universidad, quien hace un esfuerzo de síntesis de las principales propuestas de 5 partidos políticos. En esta mesa nos corresponde profundizar en esta conversación, en este análisis, y para ello hemos invitado a 2 especialistas, 2 expertos en materia económica. En primera instancia presento a mi izquierda a la señora Mónica Araya. Doña Mónica es presidente del Centro Regional de Competitividad Empresarial, es empresaria, es especialista en este caso en economía y finanzas y usted es administradora de empresas. Exactamente, así es. También nos acompaña don Renzo Céspedes, quien es abogado, economista, fue profesor acá en la Universidad de Costa Rica, es especialista en comercio internacional, asesora a grupos empresariales, de forma tal que les agradezco mucho a ustedes por acompañarnos, pero también porque sabemos que la conversación pues va a estar bastante rica y muy aterrizada en las principales necesidades que en este caso pues tiene el país en materia de reactivación económica. Para empezar, ¿cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, los principales ejes de atención que debe prestar, digamos, a los cuales debemos fijarnos como sociedad cuando hablamos en materia de reactivación económica? Y adelanto la siguiente pregunta: ¿atienden los partidos políticos esos principales puntos que al juicio de ustedes deben de ser atendidos? Empecemos con usted, doña Mónica. No, definitivamente no. Mira, muy preocupados. Realmente yo creo que el costarricense en general se ha venido preocupando mucho por estas elecciones y por las posibles propuestas que está haciendo los diferentes partidos. Y digo partido porque aunque oímos en la calle a muchos que les gusta un presidente o el otro, hay una realidad, y es que Asamblea Legislativa va a tener un común denominador de una división de partidos importante. Entonces Costa Rica, por un lado, y eso el costarricense ya lo tiene muy consciente, por un lado, aunque tenga un sistema presidencial, la realidad es que el presidente en el próximo año va a tener un presupuesto ya establecido, ya no va a poder hacer mucho por el presupuesto por lo menos por este primer año, lo cual es normal cada vez que hay cambio de gobierno. Adicionalmente va a tener una asamblea legislativa muy dividida, donde, como lo vimos en el análisis hace un rato, el común denominador con un pase
un PAC y un libertario teniendo un número de diputados X importante, lo que se vislumbra es una reforma fiscal más que una reactivación económica, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes. No vemos en ninguno de los planteamientos una verdadera conciencia o involucramiento o práctica o que realmente tengan la voluntad de hacer una reactivación económica. Don Renzo, ¿cuáles serían esos temas, esas áreas de trabajo que necesariamente habría que abordar para hablar de reactivación económica en este país? Sí, para hablar de reactivación económica en este país no solamente podemos hablar de una reforma fiscal y de una reforma fiscal parcial, ¿verdad? Algunos la quieren minimizar, algunos de los partidos quieren minimizar la profundidad de esa reforma fiscal que se requiere. Por otro lado, pocos y ninguno quiere hablar realmente del problema serio que genera la necesidad de esa reforma fiscal, que es justamente el déficit fiscal que fue originado con mayor fuerza desde el periodo de la administración de Óscar Arias Sánchez y que posteriormente ha sido mantenida por la presente administración y que realmente ninguno aborda ni explica cómo va a hacer para resolver ese nivel de gasto con un alto grado de composición de gasto en planilla que es inflexible y cuya reducción únicamente podría alcanzarse mediante el despido de esos empleados y eventualmente la reducción de la calidad y de los problemas de servicios, de la calidad de los servicios públicos que actualmente se da. Eso es lo que respecta a sector público, pero en lo que respecta a sector privado en este caso. Y en sector privado el problema más serio es que realmente no están los elementos claves que deben de estar presentes para impulsar una verdadera reactivación económica. ¿Cuál es? Crédito disponible a tasas de interés competitivas, una banca de desarrollo que genere una política inclusiva desde el punto de vista social para que las pequeñas y medianas empresas puedan ser incorporadas y sujetos de crédito para poder acceder al sistema financiero. Pero de alguna manera, a través de anuncios, a través de la misma distribución de los planes de gobierno, y de eso dio cuenta ahora el periodista del Semanario Universidad, sí. De alguna manera los partidos políticos toman nota de eso. Entonces, claro, pero el problema es que no lo dicen cómo, no establecen cómo realmente van a habilitar y van a implementar ese verdadero acceso al crédito, con el agravante de que incluso usted observa como grupos productivos incluso han estado en los últimos días a punto de irse a las calles como resultado de la falta de respuestas de la presente administración de gobierno en materia de costos de seguro de cosecha y de acceso al crédito que eventualmente le garanticen al pequeño y mediano productor principalmente la posibilidad de competir en una economía que se nos olvida cada día está más globalizada. Más del 95% de nuestro volumen de comercio internacional total con el mundo está hoy en día bajo el marco de tratados de libre comercio. ¿Usted coincide con esto, doña Mónica? Completamente. Mira, hay otro tema importante. Vamos a ver, el 60% del total de las importaciones es por combustible, ¿verdad? Y este tema no se toca en prácticamente nada con relación a lo que es importación y afecta considerablemente el tema de inflación. Mientras que nuestros precios internacionales de petróleo han ido bajando, en Costa Rica se ha ido incrementando. Entonces, la propuesta que se genera de la mayoría de los partidos es un incremento, digamos, arreglar el tema fiscal, pero no arreglar el tema de reactivación económica, porque es un tema complicado. Creo que también hace falta mucho tener, digamos, las características de decir, ok, hay temas que han estado en la mesa durante hace mucho tiempo y no se han querido tocar porque son políticamente inviables, y uno de esos es, por ejemplo, todo lo que pasa por nuestras fronteras, ¿verdad? Que podría generar un volumen importante de ingreso nacional al Estado por el tema de defraudación fiscal aduanera, ¿verdad? Todo lo que está entrando a nuestro país que realmente no pasa por aduanas. Pero de alguna manera esa discusión está cobijada bajo la discusión también pero no dice cómo. del plan fiscal, digamos. Sí, pero no te dicen cómo. Y si no hay una política integral clara que te dé propuestas o iniciativas concretas de cómo resolver el problema, realmente vas a seguir deprimiendo y vas a seguir complicándole la posibilidad de crecer a los sectores productivos en una economía cada día más aperturada, más globalizada. Hay un tema más, el análisis que hacen, o digamos la poca pantalla que podríamos estar viendo en algunas de las propuestas políticas o económicas es como si Costa Rica estuviera en una isla, como si no hubiera un mundo global. Y el costarricense sabe que nosotros estamos inmersos en una economía mundial. Sí, de hecho, a diferencia, comentaba con Javier Córdoba, el periodista del Semanario, a diferencia de la campaña anterior, en esta, dentro de la agenda, no aparece precisamente ese primer motor de la economía, por decirlo así, que es todo lo relativo a comercio internacional, sino que dentro de los planteamientos
se enfoca más en este caso al sector interno. Y si vos ves la misma política monetaria que anuncia el Banco Central, está más preocupada por la tasa de inflación que eventualmente por las implicaciones que la política monetaria, término vía la tasa, el tipo de cambio, está generando al comprimir y al realmente reducir la competitividad, encarecer la competitividad de muchos de los sectores productivos, agroexportadores y exportadores a nivel industrial, que tratan dentro de un mercado abierto de competir y de ser cada día más atractivos en un mercado internacional. Sobre ese tema, encontrábamos en materia de política monetaria que hay una crítica fuerte al Banco Central. Básicamente lo que dicen es que la política monetaria ha sido neutral y que ha sido poco usada como instrumento de reactivación económica. Mientras que nuestros competidores más importantes a nivel global han hecho todo lo contrario. Entonces, ha habido un encarecimiento de nuestra materia prima, ¿verdad? Por más de un 35%, haciendo la mano de obra inclusive costarricense mucho más cara y veámoslo dentro de los últimos 2 gobiernos. Se ha generado desempleo. Entonces, claro, es muy importante mantener la inflación baja, pero ¿a qué costo? Claro, parecen ser objetivos, ¿qué se puede decir? Mutuamente excluyentes, el tema de reactivar la economía versus controlar la inflación, entonces. Pues en gran parte yo creo que el problema ha respondido a una visión muy ortodoxa, muy cerrada, de creer que solo mediante el combate a la inflación ya por sí mismo se está resolviendo o se están ayudando a resolver el resto de los problemas. Cosa que es totalmente equivocada, porque los sectores productivos, más bien, usted ve sectores muy afectados con una enorme cantidad de empresas ya en la quiebra o reduciendo personal y que no pueden exportar simplemente porque de manera contraria, como resultado de esa política monetaria equivocada, simple y sencillamente sus componentes, entre más componente de valor agregado nacional tengan, más caros y más poco competitivos se vuelven frente al resto del mundo. No deja de ser cierto lo que estamos comentando de que, bueno, que el sector exportador en el régimen de zona franca ha crecido considerablemente, ¿verdad? Porque resulta que tenés un valor agregado nacional relativamente pequeño. Eso no es malo, han estado generando empleo y han estado generando empleo bien remunerado. Lo que pasa es que hemos dejado siempre de lado, siempre ponemos la punta de lanza solo en un lado. Dejamos entonces descuidados muchas otras cosas más. El tema de las pymes, todos los gobiernos lo tocan y nunca ninguno realmente lo resuelve. Sí, eso está pegado en la Asamblea Legislativa. Y el otro gran problema, y no solo en la Asamblea Legislativa, la mayoría de los ministerios tienen programas, los bancos tienen programas, pero ningún programa es relacionado uno con el otro. Hay duplicidad de funciones, hay un problema serio, inclusive que en ninguno de los... Y en campaña no se está diciendo nada de eso. No se toca nada de eso. Tenemos exceso de ministerios, ¿verdad? Tenemos un exceso del gasto público que en realidad no se habla ni siquiera de la transparencia que podría venir a utilizar el gobierno con relación a realmente buscar reducir el gasto, ¿verdad? A poder decir en qué está gastando y adicionalmente, bueno, reactivar realmente la economía, no simplemente irse a únicamente la reducción del déficit. Uno de los temas de interés acá es el tema de... el tipo de cambio. Ahora, como parte de la exposición, se hablaba de si los partidos optaban por mantener un sistema de bandas o un sistema de flotación. ¿Es esa la discusión que hay que tener sobre el tema de tipo de cambio o es otra la que hay que tener? Es mucho más que eso. En política monetaria definitivamente va a jugar un papel importante. Creo que va a tener mucha más posibilidad el próximo gobierno en el primer año de poder jugar con política monetaria que con cualquier otra cosa, porque con presupuesto no va a poder hacer. Porque, por ejemplo, tenemos un sector muy importante que es el sector turismo que ha resentido enormemente en este caso no solo la fijación. No solo el sector turismo, el sector agroexportador, el sector exportador industrial. O sea, realmente el problema que ha habido es que por un lado tenés encarecimiento de costos de factores importantes de la producción como la electricidad en los últimos años, que ha crecido de una forma gigantesca al 30% respecto a otros países competidores tuyos que no están experimentando esos niveles de alza en los costos de producción que nosotros tenemos. Y por otro lado, tenés además una política de tipo de cambio que lo que hace es penalizar la competitividad que nuestras exportaciones podrían tener en los mercados internacionales. Entonces, ¿de qué te sirve negociar una cantidad masiva de tratados de libre comercio si paralelamente no hay un acompañamiento de políticas de estímulo en los sectores productivos para aprovechar estas supuestas oportunidades? Y hay una ausencia total en materia de política de administración de comercio también que no acompaña ese esfuerzo a nivel institucional para que esos sectores productivos puedan aprovechar esa ventana de
oportunidad. 2, 3 partidos políticos que mencionan la necesidad de no aprobar más tratados de libre comercio hasta que no se haga precisamente una revisión de las capacidades y de la evaluación, cómo le ha resultado al país precisamente la implementación de estos tratados. Muy crítica. Realmente, si en este momento uno de esos candidatos me va a decir que va a empezar a entrar al gobierno para analizar la situación de tratados de libre comercio que ha hecho en los últimos meses en propuesta política, o sea, ya debería llegar a la candidatura a decir qué es lo que va a hacer, no a decirme que va a entrar a revisarlo. De hecho, hay una situación de hartazgo de estos procesos, porque realmente en fecha muy reciente, el presidente de la Cámara de Industrias mandó una nota muy clara a la ministra de Comercio Exterior señalando que el sector industrial de este país a nivel de Cámara de Industrias está absolutamente en contra de la negociación de Costa Rica en el marco del bloque de Alianza del Pacífico, que es meternos y profundizar un proceso de integración económica y comercial en el bloque de Alianza del Pacífico con México, Perú, Chile y Colombia. En ese sentido, realmente el país, más que pensar en seguir entrando en una estrategia de inserción en diferentes megabloques a nivel global, debería, en primer lugar, de hacer un alto en el camino, hacer un análisis de la problemática interinstitucional que hay que resolver para administrar de una forma eficiente los tratados de libre comercio ya negociados, y por otro lado, de manera adicional, o sea, valorar muy bien el costo de oportunidad de entrar en estos megabloques que se le venden a la opinión pública como la panacea cuando en realidad no lo son. Sí, más bien les pido que dejemos estos otros temas que tenemos en la cabeza para el próximo bloque, porque ya tenemos que ir a una pausa. Vamos a un corte, estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos la discusión del día de hoy. Estamos conversando sobre las propuestas que los distintos partidos políticos han hecho en materia de reactivación económica. Un comercial, al igual que la vez pasada, les recuerdo que la Universidad de Costa Rica, mediante la plataforma Ojo al Voto, ha decidido atender en este caso el proceso electoral. Les recomiendo en este caso consultar los distintos medios de la universidad, sea en radio, televisión, prensa escrita, también en la página web de los distintos medios, porque existe información relativa al proceso, las distintas propuestas, quiénes son los distintos candidatos, no solo a la presidencia de la República, sino también a nivel de diputaciones. Informarles además que el próximo martes 21 y jueves 23 se realizará el foro presidencial en el cual todos los candidatos a la presidencia de la República han sido invitados para conversar sobre distintos temas. Continuamos en la discusión del día de hoy. Les recuerdo que estamos conversando con don Renzo Céspedes y doña Mónica Araya. En el bloque anterior estábamos hablando sobre muchas cosas, pero un poco lo que estaba quedando claro era la deficiencia, en este caso, de los distintos partidos políticos a la hora de proponer temas relacionados con reactivación económica, y que pareciera que hay un acento más pronunciado en el tema fiscal. Sin embargo, a la misma vez, uno escucha que en el discurso hay propuestas concretas sobre el tema de empleo, o por lo menos metas propuestas en materia de empleo, como los 500,000 que propone Otto Guevara en este caso, o propuestas concretas, no propuestas concretas, sino más bien promesas concretas en materia, por ejemplo, de acceso al crédito. Se habla de crédito oportuno, de crédito accesible, se toma nota también del tema de banca de desarrollo, pero igual quedamos a ese nivel. Entonces, en realidad es un nivel muy genérico, digamos muy general, realmente muy poco aterrizado, no dice cómo específicamente lo va a lograr, es más de lo mismo, como lo citabas, y realmente el problema adicional que uno visualiza en esa propuesta es que uno no ve cuáles son los caminos concretos para verdaderamente promover una genuina reactivación económica de los sectores productivos tan venidos a menos. ¿De dónde va a resolver usted el problema del desempleo del 8.5% que tiene este país en este momento? Si sencillamente no es a través de una reactivación del sector privado. O sea, el sector público no tiene más opciones de contratación. Y con dos matices importantes, Renzo. Yo creo que es mencionar que ninguno toca la calidad del servicio en ningún momento, no solo el tamaño del Estado, ninguno se atreve a tocar el tema del Estado.
ninguno se atreve a hablar de la calidad del servicio y la rendición de cuentas real de cómo se efectuó ese presupuesto con relación al año anterior. El otro tema que me parece importante es decir que ya a nivel de análisis de partido, vemos muy probable unos partidos en medio, como lo dijo claramente el semanario. Estás viendo dos extremos, en realidad, que podrían estar saliéndose un poco de la media. ¿Cuáles son esos extremos? Villalta por un lado y por el otro lado Otto. Es un poco más, digamos, separado de lo que sería el resto de los partidos. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, estás hablando ya hay una diferencia en el tema de tipo cambio con relación a Otto, donde dice que efectivamente sería liberación de bandas. Es un extremo, ¿verdad? Y por el otro lado, por ejemplo, estás hablando en el caso de Villalta ya de un tema más de Estado, más de subir el tema más de intervención, más de intervención del Estado, ¿verdad? Mucho más que el resto. Entonces, ves una media donde no hay una reactivación económica, sino que el tema fiscal es el centro de la columna vertebral, ¿verdad? No hay una reactivación económica, ninguno de los partidos lo aborda, pero por un lado Villalta sí está hablando de un Estado fortalecido, ¿verdad? Controlador, y por el otro lado estamos viendo a un libertario donde busca más mercados libres. Ahora, solo mediante el fortalecimiento, para hablar por ejemplo de la propuesta de Villalta, solo mediante un Estado vigoroso y fortalecido es que se logra la reactivación económica. No, realmente si no vemos una reactivación real de los diferentes sectores productivos, más veámoslo muy bien en la historia. Y quisiera que me dijeran ahora cuáles son esos sectores. Sí, si bien es cierto, por ejemplo, Villalta plantea la posibilidad de establecer una variación en términos de lo que es la conceptualización de ese paquete fiscal para generar un gravamen más directo sobre ingresos directos, sobre la riqueza, y más eliminar los impuestos indirectos como un mecanismo importante de recaudación. Si realmente hay un esfuerzo importante en ese sentido y que es propio de la estructura de política tributaria de la gran mayoría de los países desarrollados. La realidad es que la viabilidad de alcanzar un consenso en una asamblea legislativa tan fraccionada políticamente, para poder construir un consenso nacional y establecer un paquete tributario viable, en ese sentido, yo no lo veo. Y no solo no lo veo ahí, sino que además el buscar el gravamen fuerte de, por ejemplo, regímenes de zona franca, incrementar impuestos directos sobre esos grupos de sectores productivos, va a generar todo un camino empedrado de negociación en el Congreso para poder construir acuerdos que hagan una opción realmente viable. Con contradicciones en el tema de inversión de obra pública. Y sin olvidar de que ese porcentaje de carga tributaria que pretendas incrementar tiene que mantener algún grado de sentido de correlación con los niveles de carga tributaria de otros países que compiten directamente con vos en la atracción de la inversión extranjera. Factores que no puedes ignorar. Por ejemplo, el tema de acceso al crédito es uno de los temas que yo me imagino que la gente en casa, como parte de la audiencia, estará preguntándose, bueno, yo podría darle un impulso, en este caso, a mi emprendimiento mediante un acceso al crédito. Bueno, ¿cómo se lograría eso entonces, a juicio de ustedes? Pero ve que no es un tema único. Vamos a ver, el acceso al crédito por el tema de mecanismo de financiero podría darse. Eso no es ningún problema. Yo creo que no ha habido voluntad. Lo que pasa es que se dice que es un crédito muy caro, por decirlo así, y muy difícil de obtener. Pero es que adicionalmente te voy a contar, si por un lado obtenés el crédito, estás poniendo tus garantías que en realidad que son mucho más que buena parte de la pequeña y la mediana empresa no tienen garantías, o sea, no tienen con qué responder a ese crédito. Bueno, y los pocos que la tienen realmente están viéndose muy afectados en el mercado local y en mercados extranjeros por sus costos de producción. Entonces, si no se toca, o sea, si no hay una real vinculación del gobierno a realmente buscar una reactivación económica de los sectores, construcción hablemos, no solo hablemos, tipo cambio definitivamente va a poder apoyar al sector exportador y eso incluyendo al sector exportador agrícola, ¿verdad? Al agroindustrial, que es el que se ha visto más afectado por el tema tipo cambio, definitivamente el sector turístico. El sector turístico es el que más genera empleo en las zonas rurales. No vemos esa propuesta desde el punto de vista de ninguno de los partidos, pero el resto de los sectores tampoco. Entonces, la reducción de costos para la producción, además de solo quitar trabas, es mucho más necesario que solo el crédito. El crédito es importante para yo poderlo poner a trabajar, pero una vez que lo ponga a trabajar, si mi riesgo es perder todo lo que tengo,
también mucha gente se va a poner a pensarlo. Realmente la simplificación en materia de tramitología es un elemento importante en el que tenemos que jugar y sentarnos a trabajar. Porque si bien es cierto, hay que promover una responsabilidad de desarrollo de proyectos productivos con responsabilidad en términos de manejo compatible con el medio ambiente, condiciones de desarrollo sostenible y que no generen un nivel de riesgo o deterioro del medio ambiente de los costarricenses, la realidad es que no podemos olvidar que el país está verdaderamente inmerso en un esquema de competencia abierta muy expuesto. Nuestra economía está tremendamente abierta al resto del mercado mundial y tenemos que competir dentro de algún marco de racionalidad que permita que esa tramitología eventualmente se aterrice en tiempos, en compromisos, en responsabilidades, en alcances de cobertura que verdaderamente permitan que los proyectos de inversión que son de utilidad o de interés para generar emprendedurismo, para generar eventualmente capital nacional invirtiendo y generando riqueza, sea realmente una alternativa viable. De otra manera, estamos ahogados en un mercado cada vez más expuesto a la competencia externa. Ninguno habla de montos reales de reducción en ineficiencias del uso de presupuesto. Ninguno. Que se puede reducir muchísimo. No solo hablemos del tema de la calidad de servicio. El tema de corrupción le ha costado muchísimo a la economía costarricense, ¿verdad? ¿Cómo mejorar realmente la eficiencia de la utilización del presupuesto sin la duplicación que hay en tantos ministerios? Ninguno la toca. En realidad se están yendo por el camino fácil. Y en realidad es mucho de lo que ya hay. ¿Ustedes dirían entonces que no hay propuestas concretas, pero tampoco novedosas? No, es más de lo mismo, digamos, es más de lo que se ha venido hablando, pero me parece que es hablarle al electorado temas delicados que la economía costarricense y que el país como tal tiene que resolver, pero que tenemos que hacerlo de una forma liviana, de una forma ligera y sin entrar con adito de perro, con superficialidad, para no entrar en conflictos y no generar desencantos en la masa electoral que va a votar. Acá voy a sacar mi sombrero de politólogo. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Sí, no, y a eso voy. Digo, en campaña electoral hay tantos temas y se les pregunta sobre tantos temas. O sea, hay un abanico amplísimo, ¿verdad? Que fecundación in vitro, que derechos sexuales y reproductivos, que, no sé, que el tema de educación. ¿Alcanza el tiempo para poder profundizar en temas y dar un debate como el que ustedes están deseando? Porque yo me imagino, o sea, yo asumiría que los partidos quisieran darlo, pero de pronto la misma restricción del proceso electoral se los impide. No, yo no creo que sea el sistema el que se los impida. Yo creo que es un tema de conveniencia política. O sea, es mucho más que un tema... O sea, realmente, si un presidente quiere llegar a ser presidente de la República y gobernar y realmente quisiera hacer el cambio, lo puede hacer siempre y cuando haga una propuesta real, por lo menos en 3 puntos en el primer año. Y seamos realistas, el que no lo haga, el Estado el mismo costarricense se lo va a cobrar. O sea, en este momento lo que estamos viendo como decisión de voto del costarricense, estamos viendo que a los partidos políticos tradicionales, por seguir haciendo lo mismo, se lo están cobrando. Sí, tenemos y si no se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando y simplemente quieren llegar a ser presidente de la República, van a cobrarle la factura en menos de 6 meses. Se lo aseguro. La situación del país y del desempleo y de la situación económica del costarricense no está para politiquería. El descontento de la gente y la pérdida de credibilidad de los partidos políticos tradicionales y de los políticos tradicionales realmente han llevado a que estemos muy cerca del límite y de que la paciencia de la gente por obtener respuestas concretas a nuestros problemas estructurales y de desarrollo urja de respuestas verdaderamente y acciones que requieren una gran capacidad negociadora, una gran capacidad de lobismo y de diálogo en el Congreso y de decisión, pero de negociación concreta de frente a los costarricenses que verdaderamente dé soluciones concretas a los problemas y cuellos de botella que tenemos en nuestro camino de desarrollo. Seguridad jurídica, corrupción, hay muchas cosas que efectivamente un presidente podría hacer sin no necesariamente trabajar todo en la Asamblea Legislativa. Sí, comprendo. A ver, y sin ánimo porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Habíamos identificado algunos temas muy puntuales, como algunos sectores puntuales como turismo, construcción, la industria textil, el sector agroexportador. Son temas entonces en los que podríamos pensar que la ciudadanía debería demandar en este caso o intentar informarse en relación con las distintas propuestas en este caso de los partidos políticos como ejes claves
o viendo más bien esos sectores como sectores claves, en este caso, para el despegue de la economía. ¿Es así? Claro, por supuesto. Hay temas inclusive claves que tampoco se tocan y que son críticos para el país y para la inflación. Por ejemplo, y no solo a través de tipo cambio o no solo a través fiscal. Todo el ingreso de capitales que de alguna u otra manera, aunque en Costa Rica digan que no hay lavado de dinero, sí hay lavado de dinero, ¿verdad? Y eso es un volumen si no queremos realmente atacar el tema de la droga, el tema de tráfico, es porque hay un interés. Sí. Bueno, yo lo que percibo en esta campaña electoral, y ya para ir finalizando, es que ya hemos tenido varios programas acá sobre el tema de la economía, sobre el tema de la impostergable reforma fiscal. Y si bien es cierto, existe un diagnóstico severo en relación con lo que se aproxima, Sí. pues la campaña electoral no está tomando nota de ello. Y en palabras mías, más bien están muy entretenidos, atizando indignación, generando miedo, pero resulta que yo percibo que se aproxima un nubarrón muy complicado que no está siendo ni alertado y que tampoco está siendo pues concebido ni plasmado en este caso en propuestas según lo que ustedes están. Y lo peor es que los votantes demandamos a gritos realmente la propuesta y la puesta en la mesa de soluciones que concretamente nos permitan generar algún grado de credibilidad sobre nuestros futuros gobernantes. Realmente el problema que hay es que ha habido un agotamiento del discurso político tradicional y la gente demanda respuestas claras y concretas, creíbles, que de una forma efectiva verdaderamente te planteen una solución real a los grandes problemas coyunturales que tenemos en este momento a nivel de país. Para terminar, doña Mónica, porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, no, yo creo que concuerdo con Renzo y lo otro que me preocupa es cuando también nos vamos a extremos. Yo creo que el costarricense últimamente, y mucho se ve en redes sociales, está hablando del presidente, ¿verdad? Yo creo que le voy a hablar aquí al costarricense. El próximo año y el próximo gobierno, aunque Costa Rica tenga un sistema presidencial, va a tener el presidente las manos muy atadas. Claro. Entonces va a tener que también fijarse en la propuesta del partido y en cómo va a quedar esa asamblea legislativa. Me preocupa mucho oír al costarricense decir me gusta tal presidente, pero no me gustan sus diputados y voy a quebrar el voto. Eso realmente genera todavía más preocupación. Hay algunos costarricenses que dicen, bueno, yo tradicionalmente he sido liberacionista, pero no voy a votar por liberación porque yo no quiero más, pero entonces voy a votar por tal presidente sin realmente ver qué es lo que podría dar esa consecuencia al país. Y bueno, el mismo perfil de los equipos económicos o de los equipos de gobierno que lo van a acompañar, porque no va a trabajar solo. Bueno. Y gran parte de esa capacidad negociadora con el Congreso y con la sociedad va a estar muy en función de la capacidad de diálogo que puedan esos funcionarios públicos tener. ¿Quieren impuestos o quieren reactivación? Y tenemos que irnos ya. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta mesa. A ustedes en casa les digo que hoy es Natalia la que despide el programa. Gracias, Luis Emilio. Efectivamente, les recuerdo nada más los 2 foros que tendremos la próxima semana aquí en la Universidad de Costa Rica. Serán transmitidos por todas las plataformas de medios de comunicación que tenemos aquí en la universidad, la radio, la televisión. Es martes y jueves de la próxima semana a las 7 de la noche. No se los pierda, los foros con los candidatos presidenciales. Gracias por habernos acompañado hoy en Sobre la Mesa. Esto fue todo por hoy. Hasta luego.